Inicia. Ya, Jamie. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? No, primero, mil disculpas por la demora, pero teníamos unos inconvenientes técnicos que Dios mediante pudimos solucionar. Y ya sin más preámbulos, bueno, quiero llamar aquí a esta presentación a un amigo que es muy conocido por todos. Y en estos tiempos de pandemia de la COVID-19, lo que hemos observado es que hemos tenido muchos retos en la parte hospitalaria. Y esos retos de pronto han atentado contra la estabilidad de los programas de uso de antibióticos que hemos comenzado a utilizar en nuestras instituciones de salud. El doctor Cristian José Payares Gutiérrez es médico de la Universidad del Valle, epidemiólogo de la misma universidad. Es el coordinador médico del Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Imbanaco, docente de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Bosque y docente del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Javeriana. Antes de darle la palabra a Cristian, a todos ustedes invitarlos al Congreso ASIN, que será realizado en forma virtual del 1 al 4 de septiembre. Si no tienes tu inscripción, por favor, contáctanos y te esperamos. Adelante, Cristian. Buenas noches para todos y hablaremos hoy de métricas en PROA. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oñate, por la invitación y a los organizadores del evento. Para mí realmente es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes y la idea es que hablemos un poco de la medición de los programas de optimización de antimicrobianos. Bueno, aprovecho para decirles a los que son fanáticos de las redes sociales, por aquí les dejo mi Instagram, que es @docpayares. Estoy haciendo una campaña muy fuerte para tratar de luchar contra la desinformación, que creo que es la pandemia más peligrosa que hemos vivido, y la desinformación sin lugar a dudas nos hace tomar decisiones inadecuadas y creo yo que es lo que no nos está dejando avanzar de una manera más óptima en esta pandemia. Entonces, los fanáticos de las redes sociales, por allí los espero en @docpayares. Empecemos a hablar un poco de los programas de antimicrobianos, pero antes de eso, estos son los conflictos de interés que tengo. Y en realidad, cuando hablamos de PROA, tenemos que definir 4 pilares fundamentales. Esos 4 pilares fundamentales son el DNA de los programas de optimización de antimicrobianos en las instituciones hospitalarias. Si no tenemos un perfil microbiológico institucional, va a ser muy difícil poder adaptar guías basadas en epidemiología local. Y es que todos podemos tener guías que podemos consultar en el exterior, en las grandes sociedades científicas internacionales, pero si esas guías no se adaptan a los perfiles microbiológicos institucionales para hacer guías propias institucionales, no podemos estar hablando de un programa de optimización de antimicrobianos. Recordemos que los PROA lo que buscan es estandarizar los manejos y generar una cultura del uso adecuado de antibióticos. Es por esa razón que la guía de manejo empírico institucional pues es una piedra angular y todas las instituciones hospitalarias son diferentes. Puedes tener un hospital que esté a una cuadra de distancia de otro y va a ser totalmente distinto en términos de microbiología. Entonces, tener el perfil microbiológico y las guías institucionales son fundamentales. Un programa de optimización de antimicrobianos no funciona bien si no hay un buen programa de prevención y control de infecciones en la clínica. Y la razón de esto es porque de nada sirve promover el uso adecuado de antimicrobianos y disminuir la selección de microbiota resistente si no estás controlando brotes ni diseminación de microorganismos por transmisión cruzada. Entonces hay un matrimonio aquí, hay un maridaje entre la prevención y el control de infecciones y los programas de optimización de antimicrobianos. Y hoy nos vamos a centrar en el 4º pilar y considero yo que este es probablemente el pilar más difícil para nosotros, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que nos dedicamos a hacer mucho, pero a la hora de medir impacto y resultados quizás nos quedamos cortos. Entonces, hacemos demasiado, pero no cuantificamos el impacto de todo lo que hacemos. Por eso la evaluación y las mediciones son fundamentales.
Y en términos de mediciones, yo puedo tener estos dos escenarios. Miren ustedes en la parte izquierda de la diapositiva que yo tengo unos gansitos y tengo en la parte derecha un pavo real. Entonces, las mediciones de los PROA pueden oscilar en estos dos escenarios. Los gansos son iguales de lindos que el pavo real, pero el pavo real es sin lugar a dudas mucho más elaborado. Yo puedo tener mediciones muy elaboradas y puedo tener algunas mediciones que me van a dar fe del impacto y que pueden mirar cómo va el programa y que no necesariamente son tan elaboradas. Aquí lo importante es tener indicadores. Puedes tener indicadores normados de acuerdo a las sociedades científicas y las guías internacionales de Antimicrobial Stewardship, o puedes tener indicadores de tu institución hospitalaria, pero centrados o en algún proceso o en el resultado del programa, pero hay que tenerlos. En esta escala, entre gansos y pavos reales, van a oscilar las mediciones. Y si estamos hablando de mediciones, tenemos que estandarizar qué medimos para proceso y qué medimos en términos de resultado. O sea, cómo yo estoy midiendo toda la operación del programa de optimización de antimicrobianos y cómo yo estoy midiendo finalmente el impacto, que todo eso que yo haya hecho en la operación haya servido o no haya servido para algo. Y vamos a mirar 3 escenarios en el marco de los procesos y de los resultados. El primero va a ser como tal el desarrollo del programa, porque es que hay que saber en qué punto estás. No puedes simplemente hablar de un programa de optimización de antimicrobianos sin saber en qué punto estás. Entonces, para mirar en qué punto estás, es importante tener indicadores que nos estén midiendo el desarrollo del programa. Y aquí nos ayudó muchísimo la estandarización de acuerdo a los sistemas de acreditación, tanto el de nuestro país, ICONTEC, como el sistema de acreditación internacional. Ahí en la columna les coloco el ejemplo de la Joint Commission International, pero la acreditación canadiense también va muy afín con esto. Y es que los que hemos hecho programas de optimización de antimicrobianos desde hace algún tiempo, pues en un principio lo hacíamos como una labor más altruista. Aquí involucro también a los equipos de prevención y control de infecciones, enfermería, los infectólogos y algunos otros especialistas en el país que, preocupados por el consumo inapropiado de antimicrobianos, empiezan a hacer programas. Pero esos programas eran muy de tu tiempo, lo que te quede del tiempo, por los laditos y no muy centrados en estándares y elementos medibles. Desde hace muy poco tiempo, ya los sistemas de acreditación nacional e internacional incorporaron estándares que deben cumplir todas las instituciones hospitalarias para los programas de optimización de antimicrobianos. Esto personalmente a mí me parece maravilloso porque nos permite ahora sí, de cara a la alta gerencia, no simplemente decir es que quiero montar un programa, sino, mire, es que si usted se quiere acreditar con ICONTEC o usted está aspirando a una acreditación internacional, ya esto tenemos que cumplirlo. O sea, ya no esto es si queremos, no, qué bueno que tengan un programa de uso regulado de antibióticos, no, ya hay que tenerlo. Y miren que para acreditación nacional en los estándares se mencionan varios criterios que tienen que ver con el control de la profilaxis, una guía institucional de manejo empírico y un perfil microbiológico. Y para la Joint Commission o los estándares de acreditación internacionales como la canadiense, ya los elementos medibles son muy puntuales. Y dentro de los elementos medibles debe estar una estrategia, un programa como tal, estructurado bajo gestión documental, con asignación presupuestal y asignación de tiempo de las personas, y también un mecanismo que permita supervisar el programa. Y más adelante vamos a hablar de ese, porque nos está hablando directamente de los indicadores de resultados, monitorizar la efectividad del programa. Aquí les voy a mostrar una escala de medición. Siéntanse libres de usar esta presentación para lo que ustedes requieran. Esta es una escala de medición que construimos desde el Grupo de Resistencia Antimicrobiana de Epidemiología Hospitalaria y que trata de juntar lo que tenemos de acreditación nacional en elementos medibles, lo que tenemos de la acreditación canadiense y la Joint Commission en elementos medibles, y también lo que algunas de las sociedades científicas han normado en programas de uso regulado de antibióticos. Esta escala la validamos
en instituciones hospitalarias en Colombia y ahora también la validamos en Latinoamérica con la participación de México, de Perú, de Costa Rica, de Argentina, de Chile y de Brasil. Les voy a mostrar un poco cómo funciona la escala que te permite establecer un grado proporcional de desarrollo en el cual se encuentra tu proa, que es, digamos, lo primero que hay que medir. Este grado de desarrollo proporcional está evaluado en 7 estándares que tienen elementos medibles, 4 categorías de desarrollo para no complicarnos mucho la vida, alto, medio, bajo o ninguno, de acuerdo al desarrollo que tú tengas, y esta es la herramienta de medición. ¿Ven ustedes los 7 estándares? Y los 7 estándares tienen cada uno ítems, que son esos elementos medibles, y un peso porcentual. Es decir, que uno al final calcula el peso porcentual de todos estos estándares y de acuerdo a eso establece un grado proporcional de desarrollo. Tenemos estándares de liderazgo en administración hospitalaria, porque es que el PROA debe hacer parte de los objetivos institucionales de la alta gerencia. El gerente lo tiene que conocer. Debe haber una asignación presupuestal, o sea, esto no puede ser una labor altruista. Hay que designar responsables y hay que asignar tiempo, y ese tiempo debe ser pago. Y la gerencia debe conocer los estándares nacionales o internacionales. Todos los hospitales en nuestro país pues aspiran a la acreditación nacional y muchos están aspirando a la acreditación internacional, o sea que esto se empieza a volver normativo. La asignación de responsabilidades, es decir, que exista un programa como tal que tenga gestión documental. A veces hacemos mucho, pero se nos olvida escribir las cosas. Que existan integrantes del programa, un comité que sesione con una periodicidad importante, que se tengan asignación de funciones y que existan procedimientos operativos estándar para evaluar el manejo empírico y el manejo dirigido. El estándar 3 habla de prevención y control de infecciones, es decir, cómo está el comité de prevención y control de infecciones dentro de la clínica. El cuarto de educación y entrenamiento, que tanto entrenamiento se le hace a la gente. Y recordemos que un PROA no es restringir antibióticos, eso no es un programa de optimización de antimicrobianos. Un PROA es generar una cultura del uso de antibióticos en una clínica, o sea, tú debes capacitar a las personas y hay que darles un entrenamiento formal en estos temas. La operatividad, es decir, que estén constantemente generando un indicador de proceso, que se esté midiendo, que se esté haciendo vigilancia activa, que es el 6º estándar, y finalmente que se esté dando un reporte. A veces lanzamos una guía de antibióticos y le pregunta a uno a algún médico del servicio de urgencias y dice, yo no conozco la guía, y eso es algo que muy frecuentemente ocurre. Con esos 7 estándares y estos elementos medibles, entonces les voy a mostrar la validación que se hizo en el país. 5 instituciones hospitalarias, se hizo una socialización con directivos administrativos, una evaluación preintervención y un plan operativo, una construcción finalmente de documentos, fichas técnicas y la elaboración de la estrategia dependiendo de lo que arrojó en términos de porcentajes la herramienta que les mostré en la diapositiva anterior, una capacitación y una evaluación final. Nos encontramos que para la preintervención el desarrollo promedio de los PROA en las instituciones oscilaba entre un 5 y un 47%. Habían unas que tenían un PROA incipiente, otras que ya tenían casi la mitad de, recuerden, esto está basado en los estándares internacionales y los elementos medibles nacionales e internacionales, otros que ya estaban un poco más avanzados. Los estándares con menor desarrollo eran la asignación de las responsabilidades y la operatividad del programa, que es algo que nos pasa todo el tiempo, porque la gente termina haciendo esto más apasionada, pero no hay una estructura legal que dé asignación de tiempo y que asigne un presupuesto. En la evaluación post-intervención se vio un incremento del desarrollo porcentual en promedio del 57%, pero osciló entre un 39 y un 81%, y los estándares con mayor incremento fueron los de educación y entrenamiento y curiosamente también los del comité de infecciones. Recordemos, un buen PROA va de la mano de un buen comité de prevención y control de infecciones. Si no tienes un buen comité de prevención y control de infecciones, todo el esfuerzo del PROA puede verse disminuido por este punto. Estas son las instituciones hospitalarias enmascaradas. Miren ustedes que
En algunos hospitales la mejoría fue muy significativa. Por ejemplo, el hospital D pasó de un 8% a un 45% en desarrollo, un incremento proporcional del 81%, y otros hospitales que igual estaban bien en términos de desarrollo, como el hospital E, que estaba en un 47%, pasó a un 76%. La herramienta entonces es la primera medición que vemos y se las recomiendo para uno ubicarse en qué desarrollo proporcional está. Ok, estoy en el 15% de lo que debería tener del PROA. ¿Qué necesito hacer? Con la herramienta hace uno el plan operativo para decir, bueno, necesito socializar con la alta gerencia, hacer procedimientos operativos estándar, me falta la gestión documental, no tengo indicadores, no le estoy dando feedback a la gente, y empieza uno a chequear eso que necesita hacer para poder ir aumentando en puntos porcentuales. Esto hay que volverlo cuantitativo, o sea, tenemos que medirlo. Sigamos con las mediciones. Ya teniendo en cuenta en qué porcentaje de desarrollo estoy, hacia dónde voy, vamos con algunos de los indicadores, tanto de procesos como de resultados, que yo puedo tener en el programa de optimización de antimicrobianos. Dentro de los de proceso, existen algunos que también pueden funcionar como los de resultado, que es la adherencia a guías. No solamente mide qué tanto estás permeabilizando a la gente, sino también qué tanto están haciendo caso a la guía. Y recordemos que dentro de este de adherencia a guías, yo tengo el manejo empírico, el manejo dirigido, que es una cosa diferente. Una cosa es la formulación empírica y otra cosa es con un cultivo en la mano qué tanto se está desescalando la gente. Ahora hablamos de ese. Y la adherencia a la profilaxis en cirugía, que es un indicador que desde hace varios años es de obligatorio reporte en el marco de la acreditación nacional o internacional. El consumo de antibióticos como tal, medido en tasas que nos miden la velocidad a la cual se hace una formulación, la dosis diaria definida, los DDD, los días de terapia, days of therapy, y el tiempo de terapia o length of therapy. Y dentro de los resultados tenemos los de resistencia a antimicrobianos, como la tasa de infección asociada al cuidado de la atención en la salud por Clostridium difficile, la incidencia de BLES, de Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, y de bacterias resistentes a carbapenémicos. Y los clínicos en el marco de la eficiencia hospitalaria, o los económicos del costo antibiótico y el ahorro, que ahora lo vamos a discutir. Empecemos hablando de la adherencia. La adherencia es un indicador clave. Clave porque te permite saber qué tanto le hace caso a la gente a la guía. Recordemos, el 90% de un PROA tiene que ser vigilancia activa prospectiva con retroalimentación. No puede ser restricción. Menos del 10% de la estrategia del PROA debe ser restrictiva, porque si estás restringiendo no le estás enseñando a nadie a formular. Entonces no estás haciendo realmente un programa. Los PROA empiezan a ser una religión en el que se le enseña a la persona a usar y cuidar bien los antibióticos. El de adherencia tiene dos miradas. Puede ser uno cuantitativo, la proporción de adherencia a guías, o uno cualitativo, cuando tú quieres indagar un poco más. Este se hace en las fases incipientes del programa para mirar por qué el formulador está escogiendo ese antibiótico. Entonces busca uno las razones de selección del antibiótico, las razones del cambio del antibiótico, por qué el formulador se inclina hacia determinado tipo de antibiótico. Entonces miremos las fórmulas. Para el de adherencia al manejo empírico de guías, este es un indicador de tipo proporción. El numerador está contenido dentro del denominador. En numerador tenemos el número de observaciones acorde al manejo empírico, y aquí uno puede definirlas por tres atributos: el antibiótico correcto, la dosis correcta y la ruta correcta, pero no necesariamente debe ser definido por esto. Lo importante es que del total de las observaciones evaluadas, revises cuáles de esas son acordes al manejo empírico, y eso se multiplica por 100. Este porcentaje de manejo empírico de las guías se puede dividir por servicios: hospitalización, unidad de cuidado intensivo, servicios de urgencias, también por patologías, infección urinaria, piel y tejidos blandos, neumonía adquirida en comunidad. Tú lo puedes dividir de la manera que quieras. Dentro de la metodología no es necesario tener un determinado tamaño de muestra. Aquí es importante tener en cuenta que tenemos metodologías como la de paciente trazador, que se usa mucho en seguridad del paciente, y quiere decir que tú no tienes que desgastarte revisando absolutamente todas las formulaciones, sino que tú trazas algunas formulaciones, las que te dé el tiempo, porque aquí somos tiempo dependientes, dependiendo de la asignación que se haya dado para el PROA, y de acuerdo a esas
evaluar más o menos cómo está el sondeo de la adherencia. Algunas personas cuando se muestra este indicador levantan la mano, sobre todo si son los coordinadores de área, y dicen, pero es que no están viendo todo el universo. No, pero es que yo estoy trazando. Recuerden que estamos en un programa. O sea, uno genera una cultura. Si tienes desviaciones en la cultura, con una desviación que tengas ya tienes problemas porque no estás generando la cultura. Entonces no tiene uno que revisar 700, 800 formulaciones. No, uno hace un sondeo. Claro, entre más formulaciones revises, más puedes darte cuenta cómo está formulando la gente y qué tanto le hacen caso a la guía. El siguiente es el desescalamiento. Y este es importante porque desescalamiento es una estrategia que ha mostrado no solamente disminución de la microbiota, de la selección de la microbiota intestinal resistente, sino también optimización en desenlaces clínicos. Pero el desescalamiento es un indicador que mide directamente qué tanta educación estás dando. O sea, qué tanto la gente sabe de lectura e interpretación del antibiograma. El desescalamiento mide directamente el trabajo en capacitación que se hace con el cuerpo médico. Y de lo que menos sabemos los médicos es de lectura e interpretación del antibiograma. Entonces el desescalamiento va muy vinculado a un buen trabajo con laboratorio para establecer normas de supresión. Entre más antibióticos le coloque usted a un médico en un antibiograma, más corre el riesgo de que escoja el antibiótico que no debe. Algunos tienen mitos o convicciones falsas, como por ejemplo pensar que los mix más pequeños son mejores, sin tener en cuenta que los puntos de corte varían por tipo de antibiótico y muchas veces por género y especie. Entonces el desescalamiento te mide qué tanto tú estás enseñándole a la gente lectura e interpretación del antibiograma. Este es un buen indicador para saber qué tanto está uno entrenando a la gente o qué tanto la gente necesita más entrenamiento. Es un indicador de tipo proporción. El numerador es el número de observaciones con tratamiento acorde con los cultivos y el denominador el total de observaciones con cultivos positivos y eso se multiplica por 100. Para aquellos que hacen prueba en instituciones hospitalarias y tienen control sobre los cultivos y lo que se le coloca a los cultivos, pues no se recomienda medir el porcentaje de desescalamiento. ¿Por qué razón? Porque te estás midiendo a ti mismo. Y si tú eres el experto que está haciendo los cambios, en el caso, por ejemplo, de aquellos infectólogos que estén haciendo desescalamiento directamente y a los que les hagan caso, obviamente, pues no vale la pena medir el desescalamiento. Pero si estás en un escenario como, por ejemplo, cuidado intensivo y entonces tú estás sugiriendo un antibiótico para desescalar de acuerdo a un manejo empírico y los médicos de la unidad de cuidado intensivo se niegan a hacer ese desescalamiento, esto ya es muy dirigido, va muy de la mano con las valoraciones por infectología, pues ahí sí vale la pena medirlo. ¿Para qué? Para mostrarle al grupo de terapia intensiva pues que no están haciendo desescalamiento teniendo un antibiograma, y cuando hay bajas adherencias al desescalamiento, la razón más importante de eso es que no hay conocimiento sobre lectura e interpretación del antibiograma. El tercero es profilaxis antimicrobiana. Este es un indicador de tipo proporción que por norma lo tenemos que tener en las instituciones hospitalarias. El numerador va a ser el número de observaciones con tratamiento antibiótico acorde y aquí uno puede medir 3 atributos: el antibiótico correcto, el tiempo de inicio correcto y el tiempo de suspensión. Pero para aquellas personas que trabajen en instituciones donde se hace mucha cirugía ambulatoria, el tiempo de suspensión es difícil de medir. ¿Por qué? Porque a veces el paciente sale con la fórmula médica del colega que le dice que se tome la cefazolina 7 días más. Entonces, allí es difícil medir la suspensión. La recomendación es para medir suspensión es mejor hacer un trazador para ver más o menos cómo está. Pero para el resto, tú puedes escoger el antibiótico correcto con el tiempo de inicio correcto, entre 15 a 60 minutos en general, de la profilaxis o 2 horas para vancomicina o quinolonas y del total de las observaciones multiplicado por 100. La recomendación para mirar profilaxis antimicrobiana es escogerla por especialidades, desagregarla por especialidades. ¿Por qué razón? Porque allí te vas a dar cuenta cuáles son las especialidades donde tienes más problemas en términos de la adherencia y esas serán las especialidades para trabajar. Evidentemente, para medir profilaxis antimicrobiana hay que tener una guía de profilaxis en la institución hospitalaria y pues las guías de profilaxis no varían mucho, entonces es una guía fácil de sacar. Este es un ejemplo de mediciones simples en un servicio de urgencias en pediatría. Evaluamos 143
observaciones en 6 meses para estas patologías que ven ustedes en la columna: neumonía adquirida en comunidad, otitis media, infección de vías urinarias, faringitis, sinusitis. 3 elementos: la adherencia al antibiótico, a la dosis correcta y al intervalo de tiempo correcto, y si se cumplía con estos 3 atributos, se tenía la adherencia total. En mediciones, las mediciones deben ser simples, por favor. Basta ya de esos formatos que tienen 40, 50 variables distintas, que al final del mes tú no terminas utilizando esa información, pero genera muchísimo tiempo poder recolectarla. Eso hay que dejarlo atrás. Lo entiendo, porque a veces uno tiene como el deseo de poder captar toda la información, y siempre muchos de nosotros nos hemos visto como en ese deseo de poder tener más y más información, pero si al final del mes tú no haces nada con esa información, pues no sirvió de nada recolectarla. No recolectemos información para decir si vamos a medir más adelante. Si no la estás recolectando, eso te está quitando tiempo y muy probablemente no estés llevándola a un indicador. Entonces, los formatos que se usen dentro de la evaluación de prueba deben ser formatos muy concisos, puntuales y sin tantas mediciones que finalmente no van a servir mucho. Dentro de los de proceso también teníamos a las dosis diarias definidas, los días de terapia y el tiempo de terapia. Para las DDD, este es un indicador de tipo razón. El numerador no está contenido dentro del denominador. Las dosis diarias definidas son una tasa, es decir, es una velocidad a la cual la gente formula, y tiene una particularidad, y es que no funciona para pacientes pediátricos y para pacientes recién nacidos. ¿Por qué razón? Porque ustedes ven en el denominador que dice aquí DDD, esa es una constante, está en la página de la Organización Mundial de la Salud, que fue calculada de acuerdo a las dosis estándar en adultos, pero en niños las dosis son por kilogramo de peso, entonces allí se hace un poco más complejo el tema, por eso no funcionan en niños. Y otro punto importante de las dosis diarias definidas es que, más que compararte con otras instituciones, te permite compararte con tu histórico institucional, porque es una velocidad de formulación que se ajusta por el número de camas y el porcentaje de ocupación. Ven ustedes que en el denominador están incluidas dentro de la fórmula del indicador. Entonces, no puede ser que porque en algún mes consumieron mucho antibióticos porque la clínica estuvo muy llena, o porque en un mes que se consumió poco antibióticos porque no había tanta gente. Por eso se construyó este indicador, para meter dentro del denominador el porcentaje de ocupación y así poder hacer el ajuste. Por eso ya no se miden los antibióticos de acuerdo al consumo en gramos, como se hizo en algún momento hace algunos años. Para pediatría y recién nacidos está Days of Therapy y Length of Therapy. Son también tasas. Ustedes ven en las formulaciones que en el numerador para DOT están los días en que los pacientes recibieron antibióticos en un mes. Ojo que aquí es importante tener en cuenta que si un paciente ha recibido múltiples antibióticos, esos se van a sumar. Entonces, si yo tengo un paciente que recibió vancomicina, meropenem y fluconazol, ese día eso va a contar por 3, distinto al numerador de Length of Therapy, LOT. Miren que ahí están los días en que los pacientes recibieron antibiótico en un mes, pero si el paciente recibe 3 antibióticos como en el ejercicio anterior, solamente se va a tener en cuenta un día, no 3. Esa es la gran diferencia. El denominador van a ser los días de estancia hospitalaria en un mes, y este es un indicador también tipo razón, es un indicador de tasa, también nos está midiendo una velocidad. Particularmente pienso que los Days of Therapy y los Length of Therapy sirven en programas incipientes, pero en la medida en que pasa el tiempo, a veces los consumos antibióticos y la velocidad del consumo empieza a normalizarse. Eso también ocurre con dosis diarias definidas. Entonces el impacto se ve mucho al principio, pero ya después no se ve tanto. Este es un ejercicio, esta es una publicación que hicimos del impacto de un PROA antes y después de su implementación. Ven ustedes en las barras rojas el consumo en dosis diarias definidas de algunos antibióticos antes y después, y en las columnas el consumo pre y el consumo post. Tener la medición de los consumos y partir el escenario en un antes y después te permite hacer comparaciones de grupos independientes. Aquí la columna que dice cambio en el consumo es una comparación de grupos independientes donde uno mira proporcionalmente cuánto se dejó de consumir en el post-intervención. Y en la siguiente columna está la significancia estadística producto de hacer una comparación de 2 grupos independientes, del antes y el después, un test de Wilcoxon-McWhitney. Miren que para ceftriaxona y meropenem,
el consumo antibiótico disminuyó en un 31 y en un 35%, diferencias que son estadísticamente significativas. Entonces, cuando yo tengo la intervención, en el corto plazo, las dosis diarias definidas son geniales para mostrarte cómo cambia la velocidad en la formulación. Dentro de los indicadores de resultado también hablamos de los de resistencia antimicrobiana. Aquí los vamos a ver tanto para el perfil microbiológico como para el impacto en la formulación. Para el perfil microbiológico es importante porque nos permiten establecer tendencias y cambios, porque yo puedo hacer mi perfil microbiológico por tipos de muestra, por género y especie, por patología o inclusive por resistencia. Entonces lo que uno hace es empezar a mirar la información para construir las guías de manejo empírico. Aquí tú puedes tener, este es un ejemplo de la distribución de la microbiología y el comportamiento por tipo de muestra. En la izquierda está la distribución de la microbiología. Tú puedes empezar a mirar una tendencia. Esto se recomienda hacer a 6 meses o a 12 meses. Aquí miren ustedes, la tendencia muestra que el Staphylococcus aureus es el que ha ido incrementando. Y en el lado a la derecha ven ustedes el comportamiento microbiológico por tipo de muestra. El comportamiento microbiológico por tipo de muestra es importante porque te permite medir qué tanto peso porcentual tiene un determinado microorganismo. Miren ustedes que para torrente sanguíneo tengo un 40% de Klebsiella pneumoniae y un 20% de Escherichia coli, o sea, tengo un 60% de enterobacterales ahí. Pero miren que en absceso el 80% está representado por Staphylococcus aureus y un 20% por Escherichia coli. Eso empieza a darle pautas a uno sobre cuál puede ser el manejo empírico dependiendo de la microbiología. Por eso es tan importante tener la microbiología institucional. Y uno puede generar estas tablas en las cuales uno tiene unas filas. Aquí, por ejemplo, vemos Escherichia coli y unas columnas que están los diferentes antibióticos. Aquí tengo E. coli, también Klebsiella y Pseudomonas. Miremos el cefotaxime, ese 23% que está señalado en rojo. Aquí vemos un perfil desde el objetivo de la resistencia. Ese es un indicador de tipo proporción. Miren, 453 E. coli fueron resistentes de las 1936 testeadas. Eso se multiplica por 100, o sea que tengo un porcentaje de resistencia de 23%. Noten cómo 1936 fueron testeadas, pero el total de las E. coli son 5.372. Entonces, uno de los denominadores para mirar fenotipos de resistencia los calcula de acuerdo a lo testeado, porque de lo contrario vas a subestimar la resistencia. Y esto te permite establecer fenotipos, o sea, tratar de inferir un poco los fenotipos que tienes de los perfiles de resistencia. Mire, para E. coli la resistencia a ceftriaxona es de un 23%, pero para Klebsiella pneumoniae es de un 40%. Es decir, que muy probablemente el porcentaje de beta-lactamasas de espectro extendido en Klebsiella es significativamente superior a E. coli, al punto tal de que si tienes una participación de Klebsiella en algún tipo de muestra muy importante, debes considerar empezar un manejo antibiótico distinto al de cefalosporinas de tercera generación o otro antibiótico que no sea un carbapenémico. Ese es la gran ventaja que tienen hacer los perfiles microbiológicos de sensibilidad y resistencia que permiten empezar a tomar decisiones. Y volviendo a la publicación en la que les mostré el consumo en dosis diarias definidas, aquí tenemos la disminución en términos de resistencia para algunas bacterias. Miremos Pseudomonas aeruginosa. Miren que la resistencia a meropenem pasa de un 56% en el preintervención a un 43%, una diferencia estadísticamente significativa. Pero para ciprofloxacina, la resistencia de Pseudomonas disminuye de un 53 a un 37%, probablemente por esa activación de bombas de flujo y ese daño colateral en el que están relacionados tanto cipro como mero. Y miren que la diferencia también es estadísticamente significativa. Entonces, uno puede, a través del consumo antibiótico, también empezar a mirar cómo cambian los fenotipos de resistencia y mediante una comparación de grupos independientes con estadística no paramétrica, también puedo mirar si esa diferencia que yo estoy viendo en términos de proporción es estadísticamente significativa o si realmente no lo es. Dentro de estos indicadores de resultado tenemos algunos también de las tendencias. Los de las tendencias es importante tener en cuenta que no aplican para todos los hospitales. Aquí hay que tener cuidado porque a veces uno ve en los reportes de la literatura científica de otros países algunos indicadores que pueden parecer muy buenos, pero que en realidad aplicados a tu institución hospitalaria no lo son tanto.
Clostridium difficile es el primero. Este es un indicador de tipo tasa. El número de pacientes con infección de Clostridium difficile, eso te lo da el comité de infecciones con la vigilancia activa prospectiva, y va en el numerador. En tu denominador, los días de estancia hospitalaria, y eso multiplicado por 1000. Te da el número de casos por 1000 días de estancia o por 1000 días paciente. Este es un indicador que le puede permitir a uno mirar el daño colateral. El daño colateral en términos de mucha formulación de diferentes tipos de antibióticos. Pero ojo, si tú en tu clínica tienes un problema con Clostridium o tienes brotes por diseminación por transmisión cruzada de Clostridium o tienes un brote clonal de Clostridium, este indicador no va a servir mucho en el PROA. ¿Por qué? Porque va a hacer ruido, y el ruido va a ser por el brote que tienes, no porque realmente estés impactando o no en él. Entonces hay que analizarlo con detenimiento. Y los otros tres también hay que analizarlos con detenimiento. Miren, incidencia de BLES es un indicador de tipo proporción. El número de aislamientos BLES por mes, generalmente uno escoge enterobacterales, Klebsiella y E. coli, del total de aislamientos, y eso multiplicado por 100. Pero si las BLES son endémicas en tu institución hospitalaria, no tiene sentido medir este indicador en el marco del PROA. Ojo, en el marco del PROA. ¿Por qué? Pues porque que baje o suba el indicador va a depender de cómo se comporta la endemicidad, no de que realmente tú estés haciendo un buen trabajo en el PROA. Entonces hay que saber qué indicador realmente nos puede funcionar y qué no. El de incidencia de Staphylococcus aureus es igual. Sabemos que en algunas regiones en nuestro país el aureus puede oscilar entre un 40 hasta un 60% de resistencia. Entonces, si tú lo vas a calcular, tienes que tener en cuenta cómo está el perfil microbiológico institucional para ver si los cambios son realmente porque estás controlando el daño colateral por la formulación o no. Para la incidencia de CRES también. Este quizá puede servir un poco más porque no en todos los hospitales hay endemicidad de enterobacterales resistentes a carbapenémicos. Es un indicador de tipo proporción. En el numerador van el número de aislamientos Klebsiella, neumonías resistentes a artapenem principalmente, porque recuerden que lo sacamos por fenotipo, y en el denominador el total de las Klebsielas, incluidas obviamente las CRE, porque es un indicador de tipo proporción. ¿Por qué escoger el tapenem? Porque es el carbapenémico que más rápidamente se hidroliza por este mecanismo de resistencia, y eso se multiplica por 100. Si no tienes problemas de brotes con CREs en la institución hospitalaria, este es un buen indicador junto con Clostridium difficile. Si tampoco tienes problemas de brotes de Clostridium, para mirar el impacto en la formulación a mediano o a largo plazo. Los costos es otro indicador que uno debe tener presente, y para mirar el tema de los costos yo puedo medirlo bajo tres perspectivas. La reducción del consumo total de antibióticos, eso es costo por ampollas, es minimización de costos, funciona perfecto al inicio del programa, después no mucho. La reducción de tratamientos para escape, enterobacterales, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, Staphylococcus aureus, enterococos, acinetobacter, pseudomonas, pero aquí el problema es que si tienes problemas de prevención y control de infecciones para estos microorganismos, no va a ser muy adecuado medirlo en el marco del PROA bajo esta dinámica. Y el tercero, que personalmente a mí me encanta, y es el de ahorro por cambios en las conductas de antibióticos, porque este es el trabajo que realmente haces cuando haces los cambios en la formulación, y eso casi no lo mide la gente. Vamos a mirar un ejemplo de ese. El ahorro por cambio en las conductas de antibióticos. Miren, tengo un paciente con un diagnóstico de una infección intraabdominal, no tiene cultivo, le inician un manejo empírico con mero banco y fluconazol. Al día siguiente intervienen ustedes y ajustan a la guía, de acuerdo a la guía institucional. Para este paciente aplicaba ertapenem. De ustedes no haber intervenido, ese paciente se hubiera quedado 10 días con estos 3 antibióticos. Calculan entonces el costo de esos 10 días de los 3 antibióticos, le restan el costo del ertapenem, y la diferencia es el ahorro. Ese ahorro por el cambio en la formulación. Y este indicador se puede mirar bajo varias perspectivas. La primera es bajo la perspectiva del asegurador. Al asegurador le interesa que el dinero que nos está dando lo estemos usando bien. Entonces puede ser que el gerente administrativo de tu clínica diga, pero es que estoy perdiendo plata porque dejo de facturar antibióticos. Vas a decir, venga, pero es que el aseguramiento al asegurador, que es nuestro cliente, y lo que tenemos que tratar es de tener buenas relaciones a largo plazo con nuestros clientes, sí le va a interesar que realmente yo esté usando bien el antibiótico. Y el otro ejercicio es si tienen contrataciones de pagos globales prospectivos, porque allí sí el dinero está medido y tú tienes que saber gastártelo. Entonces, si tú te gastas más dinero del que tienes que gastarte en un mes, vas a entrar en pérdidas. Entonces, allí conviene muchísimo. Y el otro punto es para poder pedir recursos.
Porque cuando cuantificamos el trabajo que se hace con el ahorro, en cambio, en las conductas de antibióticos, se puede levantar la mano para empezar a pedir recursos para el programa, para decir, me hace falta esto, necesito más horas, necesito otro médico, necesito una jefe. Entonces funciona muy bien. A veces trabajamos mucho, pero no medimos realmente cuál es el impacto en términos de dinero. Y debemos empezar a cambiar el discurso de seguimiento en mejoría clínica, selección de microbiota resistente, porque aún a una alta gerencia administrativa eso realmente no le hace mucho eco, pero el ahorro en dinero sí le hace bastante eco y a veces nosotros, por el sesgo de ser clínicos, nos vamos mucho hacia ese direccionamiento desde la medición de la clínica y olvidamos que la medición de los indicadores en costos es vital. Este es un ejercicio que se hizo en clínica en Banaco, mirando el impacto del programa de optimización de antimicrobianos con un antes y un después, y mirando en el después en la medida en que la adherencia se empezaba a incrementar, cuál era el ahorro de esos costos en promedio mensual. Miren, para este año en cuestión, el ahorro fue de 62 millones de pesos, pero para el inicio, donde hubo muchos más cambios de antibióticos, el ahorro, estoy hablando mensual, fue de más de 140 millones de pesos. Claro, el ahorro va a empezar a disminuir porque la gente aprende a formular, pero tener ahorros mensuales de 62 millones de pesos en promedios, pues es un dato muy bueno para garantizar relaciones a largo plazo con el asegurador. Los desenlaces químicos son un poco más difíciles de medir. Aquí vamos a mostrar una experiencia que hicimos desde la red de resistencia con un estudio multicéntrico 2 años antes y 2 años después en unas instituciones hospitalarias. Miren que comparando el Pre-Antimicrobial Stewardship, la columna que dice Pre-AMS con la columna que dice Post-AMS, ven que el promedio de días cama ocupada disminuyó de una manera estadísticamente significativa, un poco más de los 3 días, y esto significa que evidentemente formular de entrada bien a un paciente ayuda a mejorar la eficiencia administrativa de los hospitales. ¿Por qué razón? Porque disminuye el promedio de días cama ocupada, razón por la cual se aumenta el giro cama. Entonces, si tienes un porcentaje de ocupación estable, pues vas a mejorar muchísimo la eficiencia hospitalaria. También es importante mirar el descalamiento. Miren que el descalamiento pasó de un 8% a un 92%. Eso habla del entrenamiento, entrenar a la gente. Y yo soy muy insistente en que los PROA lo que buscan hacer es concientizar a las personas en el uso adecuado de los antibióticos, o sea, entrenarlos. Por eso la gente tiene que ser entrenada para que se genere la cultura de la buena formulación de antimicrobianos. Y miren que dentro de los desenlaces clínicos, uno también ve que no solamente la estancia hospitalaria, sino que los cambios de manejos empíricos y el total del costo de la infección en el post-antimicrobial stewardship fue significativamente menor. Bajamos de $4.655 en promedio a $3.307 en promedio, con una diferencia estadísticamente significativa de más de $1.300, lo cual significa que empezar a hacer las cosas bien también, sin lugar a duda, disminuye costos en estancia hospitalaria, para clínicos adicionales y en cambios en la terapia. Bueno, eso era lo que queríamos contarles en el marco de las mediciones. Es fundamental poder aprender a medir. Vieron ustedes que tenemos una gama de diferentes indicadores de proceso y de resultados y de grados de desarrollo de los programas que se pueden emplear. No hay un esquema único para esto porque pueden salir muchas otras mediciones, pero lo que sí es importante es que empecemos a medir y que arranquemos midiendo algo. Pueden ser 2, 3, 4 indicadores, no tienen que ser 30 indicadores, pero sí indicadores que permiten tomar decisiones y que permitan hacer un plan operativo para mejorar continuamente el programa y para poder medir cómo el programa empieza a entrar en metas. Los PROA son muy dinámicos dependiendo de si estás en su fase inicial o si llevas un PROA muchísimo más avanzado, pero si no medimos no vamos a poder corroborar realmente cuál es el impacto que estamos teniendo, no solo en resistencia, sino también en el cambio de la cultura en los colegas con respecto a la formulación, que es el punto más importante. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Quedamos entonces atentos a sus preguntas o sus comentarios con el mayor de los gustos. Bueno, muy bien, Cristian. Muchas gracias por esta excelente presentación y
y por esta visión completa de los programas del PROA. Ahí vamos calentando motores y te quisiera preguntar, ¿cuál fue la mayor dificultad en tu experiencia que tuviste en la implementación del PROA prepandemia? ¿Cuál fue la mayor dificultad o cuál es la mayor dificultad del PROA en la pandemia? Y en tu visión, ¿cuál crees que es el mayor reto de los PROA en la post-pandemia? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Yo creería que el reto inicial de los PROA antes de la pandemia, que quizá podría recolectar de la experiencia de los diferentes programas de antibióticos en los que he Doctor participado. Pañales, ¿Sí? por favor, Sí. su cámara. Ah, bueno. ¿Ahí volvió? ¿Sí? ¿Volvió la cámara? Sí, ya. Sí, señor, ya. Listo. Bueno, yo creo que el reto más importante en el PRE, y coincido hablando en temporalidad, justo antes de que realmente los PROA empezaran a definirse como elementos medibles de la acreditación, es hacerle entender a la alta gerencia y a la parte administrativa la importancia de estos programas. Y va de la mano a la designación de los recursos. Realmente creo que el reto más complejo que yo he podido experimentar es poder obtener recursos para el programa, porque muchas veces la alta gerencia no está muy consciente de los beneficios tan grandes que tiene el programa. Entonces te dicen, pero bueno, pero es que no, es que necesito un médico que haga vigilancia. ¿Pero para qué? O sea, pidan las interconsultas, pero es que no es solo interconsultas, es que de lo que menos sabemos los médicos es de antibióticos y de formular, entonces necesitamos alguien que nos esté vigilando, ¿no? Pero es que yo puedo tener ese médico que me estás pidiendo 8 horas en un servicio de urgencias, que lo tengo congestionado. Entonces la asignación de los recursos, creo yo que fue ese gran reto. Gracias a Dios, los estándares de acreditación nacional e internacional empujaron hacia la obligación el tema. Entonces ya tú no te le enfrentas a un gerente a decirle, es que estamos haciendo este programa, no, es que estos son los elementos medibles y usted se quiere acreditar, ¿no es cierto? Entonces, si usted se quiere acreditar, hay que cumplir con esto. Pues porque si no cumplimos con esto, va a tener el hallazgo. Y estos estándares son estándares que están en el marco de los más importantes. Esto es casi el 30% de la acreditación junto con los programas de prevención y control de infecciones. Entonces, estás apuntándole a un hallazgo importante que puede comprometerte la acreditación. Creo que ese fue el reto más difícil y es un reto que todavía sigue siendo un reto importante en el territorio nacional en muchas instituciones, porque la alta gerencia quizá no está muy sensibilizada con la importancia de estos programas y temen que la asignación de esos recursos sea en vano, no le ven la importancia. ¿Qué pasa en la pandemia? Bueno, en la pandemia, y creo que eso lo vivimos todos, vivimos como un retroceso en los programas de optimización de antimicrobianos a hace 10, 12 años. O sea, de una manera muy importante, primero porque la condición clínica de los pacientes y la ansiedad del cuerpo médico inducen a la formulación de antimicrobianos. Yo personalmente considero que nos devolvimos demasiado en toda esa ansiedad en la que habíamos ganado terreno con el cuerpo médico. ¿Por qué? Porque los antibióticos, muchos médicos los ven como ansiolíticos. Eso le calma a uno la ansiedad. Si tienen un paciente en que estén pensando que tiene un cuadro clínico y hay una leve, mínima o inclusive ninguna sospecha, pues darle a un paciente los famosos combos que conocemos en unidades de cuidado intensivo, pues le calman la ansiedad a cualquiera. Y esa ansiedad, pues en la pandemia se alborotó de una manera importantísima. Entonces terminamos, evidentemente, frente a unas formulaciones exageradas de antimicrobianos, y esas formulaciones exageradas de antimicrobianos nos están empezando a pasar facturas en términos de los cambios de los perfiles microbiológicos para las resistencias. Y de la mano de eso, aprovecho para contestar la tercera parte. Yo no diría la pospandemia porque pues la pandemia no se ha acabado, pero en lo que seguimos en el marco de la pandemia, creo que el reto más grande va a ser poder controlar toda la selección de microbiota resistente, todo el daño colateral que ha generado este uso inapropiado de antibióticos, precisamente pensando en que los pacientes
que tienen COVID también tenían sobreinfecciones que, como lo vimos en los reportes de la literatura, no llegan ni a un 7 ni a un 8%, y hay reportes por debajo de estas cifras en términos de los porcentajes de los pacientes COVID que tienen sobreinfecciones. Entonces, realmente volver a ganar el terreno disminuyendo la ansiedad en la formulación y el daño colateral va a ser el gran reto. Eso quiere decir que debemos salir muy fortalecidos, dando mucho apoyo a los programas de prevención y control de infecciones, porque creo que en términos de resistencia sí se nos viene un proceso difícil, y como lo mencionaba, los PROA y los programas de prevención y control de infecciones son una pareja. Entonces, si está mal uno, el otro va a estar muy mal, porque si no controlamos todo ese daño colateral en resistencia, pues seguimos en el ciclo de seguir formulando antibióticos de amplio espectro, de ampliar la selección de microbiota resistente, y vamos a seguir en un círculo vicioso de formulación de antibióticos de amplio espectro, más formulación de antibióticos y problemas de resistencia. Creo que ese va a ser el gran reto que yo veo que vamos a vivir en los próximos años, cuando empiece el SARS-CoV-2 a volverse endémico y empecemos como a tener casos ya más esporádicos. Es todo ese impacto por las formulaciones inapropiadas y toda esa ansiedad que nos va a tocar volver a ganar terreno del cuerpo médico haciendo formulaciones antibióticas que no están indicadas. Bueno, muy bien, gracias, Cristian. Entonces, estamos ante un gran reto y los PROA se enfrentan este enorme desafío de poder fortalecer los programas de uso adecuado a los antimicrobianos, inclusive en el contexto de una pandemia. Recordemos, Congreso Virtual, 1 al 4 de septiembre. Cristian, aquí hay una pregunta interesante sobre las tareas del PROA. Y preguntan ¿qué debo hacer? Primero, elijo qué indicador voy a medir, o mejor primero elijo y defino el perfil microbiológico de mi institución. En tu experiencia, ¿cuál es la clave del éxito y cuál es la vía más rápida o más corta para llegar al éxito de los PROA? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es calmarnos. La ansiedad que a veces nos aborda en los PROA de querer hacerlo todo hace que perdamos operatividad. Entonces, lo primero es calmarnos y definir qué vamos a hacer. Y yo empezaría por el perfil microbiológico. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos un perfil microbiológico, no vamos a poder tener guías de manejo empírico que vayan al punto con el PROA. Si yo no tengo guías de manejo empírico, pues yo no voy a poder formular de una manera apropiada. Entonces creo que el perfil microbiológico es fundamental. Hay una gran ventaja, y es que sabemos que ahora el reporte de la microbiología es un evento de interés en salud pública. Todas las instituciones hospitalarias deben hacer reportes de la microbiología, entonces ya es mucho más fácil poder tener un abordaje del perfil microbiológico. Eso, sin lugar a dudas, es lo principal. Con el perfil microbiológico ya uno puede empezar a orientarse a las guías, y aquí hay un consejo importante. Yo no tengo que esperar a tener una guía de 500, 700 páginas para empezar a operativizar mi PROA. Los flujogramas de manejo han demostrado, sin lugar a dudas, ser una herramienta fundamental para rápidamente estandarizar un uso de antimicrobianos. Entonces, el siguiente punto es escoger patologías prevalentes. Infección de vías urinarias, por ejemplo, es una patología que oscila entre el 30 hasta el 60, 70% de algunos servicios de urgencias en el país. Entonces, agarremos una patología y hagamos un flujograma de manejo teniendo en cuenta la microbiología. Pero es que no tengo la guía, el librito. No, tienes un flujograma de manejo, ya empezaste protocolizando algo. Y ese punto ya nos marca la medición. Ya cuando yo tengo mi perfil microbiológico y tengo por lo menos 2 o 3 o 4 patologías prevalentes, ese va a ser el momento de empezar a medir. Allí yo voy a poder empezar a medir ¿qué? Voy a poder empezar a medir cómo están respondiendo a ese manejo empírico. Bueno, ¿le hace caso la gente al flujograma o no? Si la gente no le hace caso al flujograma, hay dos cosas que hay que plantearse. La primera es, ¿tú hiciste el flujograma solo
o socializaste el flujograma. Sabemos que los médicos somos muy difíciles. Entonces, si uno lanza un flujograma de manejo o una guía de manejo y no ha consultado con el cuerpo médico, nadie le va a hacer caso a eso. Usted quiere que un médico no formule un antibiótico, prohíbaselo. O dígale que no lo debe formular y verá que más rápido va a formularlo. Entonces, sí hay que socializarlo. Hay que socializarlo porque tú debes tener en las especialidades diferentes champions. O sea, debes tener una persona que tú digas, este ortopedista está comprometido con eso. Entonces, él va a ser replicador de esa información a sus colegas. Este ginecólogo está comprometido con eso, este urgenciólogo está comprometido con eso, este pediatra está comprometido y ellos van a ser replicadores de esa información. Pero si tú no los logras convencer, pues nadie le va a hacer caso a la guía y es empezar mal. Entonces, en resumen sería hacer el perfil microbiológico, comprometerse con 2 o 3 o máximo 4 empezando patologías prevalentes, montar flujogramas de manejo